Bueno, este material es para quinto año básico. Corresponde, ¿cierto?, a la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Y más que nada, esto es para explicar un poco las tareas que tenían que ustedes hacer. Esto en marco del contenido de las zonas naturales de Chile y los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, sus formas de uso y también cómo éstas han generado un impacto al medio ambiente. Entonces el día 1 nos dice aquí que tenían que hacer una lectura, ¿cierto?, y escritura en resumen de la presentación. Ya. ¿Se entiende? En la escritura la pueden resumir y escribir en sus cuadernos. Y principalmente era esta presentación, que es sobre las zonas naturales de Chile. Y aquí lo más importante que se puede rescatar es sobre qué es lo que son los recursos naturales, ¿cierto? Que el ser humano no podríamos vivir sin la naturaleza y a través de distintas actividades que el hombre ha hecho, como la agricultura, la ganadería, la pesca, entre otros, han podido subsistir económicamente. Y también es cierto que esta obtención de recursos se hace a través de distintas actividades. Y aquí principalmente lo que tenían que colocar, identificar cuáles son los recursos naturales. Los renovables, ¿cierto?, que eran todos aquellos que podemos cuidarlo y mantenerlo y que pueden aumentar y que en cierta manera no tiene tanto peligro a que se extingan. Los recursos no renovables son aquellos que podemos usar, ¿cierto?, pero al sobreexplotarlo de manera excesiva en algún momento pueden agotarse. Como por ejemplo el petróleo, el cobre, por ejemplo, que es un mineral que se extrae en el norte de nuestro país, pero en cierto tiempo va a haber un momento en que se va a agotar. Y los inagotables son los que no se van a acabar nunca y que a través de estos inagotables se han visto muchas otras formas de generar tanto energía o actividades productivas, como por ejemplo los paneles solares. El sol va a estar siempre, entonces una manera, ¿cierto?, de tener energía limpia a través del sol, del viento y otras cosas. También la importancia del buen uso de estos recursos, de que a través de un buen uso podemos tener un desarrollo sustentable, que esto nos dice que satisface las necesidades de la población, en este caso de nosotros, pero también tiene que conservarse, ¿cierto?, en un equilibrio. Eso es lo que más se da a hacer a través de esto. Y también un poquito de hablar de los recursos que se traen en el mar, sobre todo aprovechar que nuestro país tiene casi todo el borde costero. También Chile, que como es una nación que posee muchos minerales, y también, ¿cierto?, el suelo que nos nutre, como por ejemplo el caso de nosotros, como nosotros somos pertenecemos a comunidades campesinas, ¿cierto?, favorece la agricultura, la ganadería, y sobre todo aquí en la zona sur, que es la zona forestal. Pero también lo más importante, algunos consejos para cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, el reciclaje de residuos, separar los residuos orgánicos y no orgánicos. Y también con esta imagen, ¿cierto?, para terminar, no quemes, te vas a dañar a ti mismo. ¿Ya? Y sobre todo, cuidar para verlo así. Que todo esto, a pesar de que sea un contenido, nosotros tomemos conciencia del cuidado del medio ambiente para que nuestras futuras generaciones tengan esto tan bonito que nosotros estamos viendo en la naturaleza. Y sobre todo también en nuestra cultura mapuche, que aprende a valorar siempre la naturaleza. Que sigamos ese mismo legado. Ya, eso en cuanto a la presentación, que ustedes tenían que hacer un pequeño resumen. Después el día 2 nos dice completar la guía de trabajo Zonas Naturales de Chile. Acá está. Principalmente lo que pregunta es a través de unos datos
que están acá, que nos dice, por ejemplo, identificar, ¿cierto? Observar y analizar los siguientes datos. Esto, comportamiento de precipitaciones, es de un día de lluvia. Entonces, están todas estas mediciones que están acá, consideran el total a la fecha, de esta fecha que sale aquí, y lo normal en comparación a años anteriores. Entonces, la pregunta que les dice, en relación a un año normal, ¿cómo fue el comportamiento de la zona sur? Entonces consideramos este normal a la fecha y después el total a la fecha. Entonces, aquí se ve, ¿cierto?, una diferencia. Entonces, de acuerdo a la diferencia, ustedes le colocan aquí en esta parte. Después hay otra pregunta que dice, observa y analiza los siguientes datos. Este es de un informe de temperatura de un día 14 de julio del año 2012. La mínima y la máxima de la mínima de hoy y la máxima de ayer. Y las latitudes. Las latitudes, ¿cierto? Se tiende, cuando lo estuvimos viendo en las coordenadas, en cuarto, que ahí tomamos en referencia la latitud de norte a sur en cuanto a las ciudades, la distancia entre una y otra ciudad. Entonces, por ejemplo, pregunta principalmente, ¿cuántas latitudes de diferencia hay entre Calama y Punta Arenas? Entonces toman la latitud de Calama, que está ahí, que es 22 grados, y la de Punta Arenas. Y ahí solamente tienen que restar la diferencia y colocarle. Después, ¿cuántos grados de diferencia entre Calama y Punta Arenas? Aquí es lo mismo. Las temperaturas que están acá de Calama y las temperaturas de Punta Arenas. Las diferencias. Y más allá del dato, en la pregunta lo que quiere hacer es ¿por qué la zona austral la temperatura es más baja? Para responder esa pregunta, ustedes tienen que ir en sus textos escolares las características que tiene la zona austral. Por ejemplo, la característica es que una zona que está en conjunto con la Antártida, porque hay mucho frío. Pero aparte de eso hay otras cosas que también ustedes le pueden colocar ahí. Después dice, observa el mapa y luego responde la pregunta, considerando la variedad de relieves, vegetación y actividad económica, etc., a lo largo de Chile, ¿por qué crees que esta distribución de la población? Ya. Aquí, para entender esto, hay que entenderla en simbología. Simbología, este cuadrito que está aquí, que dice densidad de la población. Mientras más oscura esté, hay mayor cantidad de habitantes. Entonces, podríamos deducir que la mayor cantidad de habitantes está en la zona central. Entonces ahí ustedes después tienen que colocar por qué se distribuye mayormente la gente en las zonas centrales y por qué los extremos no. ¿Ya? Por ejemplo, tanto en el norte como en el sur. Casi toda la gente está concentrada en la zona central. Y ahí tienen que colocar por qué creen que hay mucha gente ahí que en las otras partes de Chile no. Ya, eso es en cuanto a el día número 2. Y el día número 3 nos dice completar la guía de trabajo número 3, zonas y recursos naturales de Chile. Ya, aquí en esta parte se pueden apoyar por el texto del estudiante, donde salen las zonas. Mira acá, donde salen las zonas naturales de Chile. Zona norte, norte chico, norte grande, zona central, zona sur y austral. Entonces, dependiendo de las características de eso, van respondiendo las preguntas. En todas las zonas las preguntas son similares. Pregunta principalmente, ¿de qué no hemos intervenido al espacio para proteger el medio natural? ¿Ya? Por ejemplo, una de las cosas es la conservación de los parques, que el Estado ha propiciado los parques nacionales en todo nuestro territorio y los ha protegido para que se proteja tanto la flora o fauna que existe en ese sector. ¿Ya? Si ustedes fijan, lo que están de verde son los parques nacionales que existen y eso están protegidos por ley. Una cosa que se le puede incorporar. Después dice, ¿qué se ha hecho para aprovechar la mejor forma los recursos naturales?
Ahí también, ahí tienen que colocar qué cosas se han aprovechado. Por ejemplo, en el norte se da mucho la energía eólica del viento. Entonces, el viento hace que obtengan energía. Y también, como tienen poca agua, no sé si han visto en la televisión que aparece, los atrapa, son una especie de mallas que atrapa la camanchaca, que es la neblina del norte. Entonces, capturan toda esa agua de la neblina. Después dice cómo se han resuelto las dificultades presentes en estas obras para el asentamiento humano. Bueno, ahí tienen que describir que por el clima, que un clima desértico, y casi todas las ciudades están en borde costero. Más al interior, como hay poca agua, hay mucho distanciamiento de una ciudad a otra, por lo mismo. ¿Ya? Y ahí también con la información del libro lo pueden complementar. En el norte chico es lo mismo, ¿cierto? Pregunta de qué forma hemos intervenido en el espacio para proteger el medio natural, cuáles son los recursos y cómo se han resuelto las dificultades. Aquí nombrar que también hay parques nacionales y sobre todo que una característica del norte chico que están los valles transversales y por los valles traspasan ríos. Quizás no con tanto afluente como acá en el sur, pero hay un recurso hídrico de agua. Y aquí en la zona central, ¿cierto? Donde está la mayor cantidad de ríos y valles centrales, donde hay mucha gente por lo mismo, porque los terrenos son aptos para la agricultura y para la siembra, al igual que el sur. Y aquí el sur, sobre todo las forestales. Y a veces lo malo que pasa aquí en las forestales es que aprovechan mucho el agua. Y bueno, ustedes con su familia sabrán que aquí en el sur, si bien llueve mucho, pero en algún momento va a haber una escasez muy grande de agua. Así que las preguntas son las mismas, ¿cierto? Y tienen que colocarlo de acuerdo a cada zona. En la zona austral es lo mismo. ¿Ya? Después dice, escribe por lo menos 2 recursos naturales para cada actividad productiva, tanto para la silvicultura, agricultura, ganadería, minería y pesca. Y responde las siguientes preguntas. ¿Por qué son necesarios los recursos naturales? Y B, ¿por qué los recursos renovables podrían llegar a agotarse? Y después dice, completa el cuadro, escribe 5 zonas naturales de Chile y señala las regiones que la componen y sus recursos, ¿ya? Como un cuadro azul. Zona norte, norte chico, norte grande, ¿cierto? Zona central, zona sur y zona austral, las regiones que son, los nombres y los principales recursos que ellos tienen. Y eso tanto en el libro como en lo que yo les he entregado. Así que eso, mis estimados.